¿Qué pasaría si dos de los ejércitos más temidos del mundo antiguo se enfrentaran en una tierra lejana, sin testigos, sin gloria, y sin la historia de su lado? Esto no es una leyenda. Ocurrió. Fue en 1582, en las remotas costas del norte de Filipinas, cuando soldados del Imperio Español se enfrentaron a un enemigo inesperado. Piratas japoneses, muchos de ellos, antiguos samuráis sin amo. Esta es la historia de la batalla de Cagayán, el choque entre dos culturas militares, dos formas de entender la guerra, y dos mundos completamente distintos. Un imperio en expansión, y una amenaza inesperada. En el siglo XVI, el Imperio Español no solo dominaba América, también había extendido su influencia hasta el Pacífico. Filipinas, bautizada en honor a Felipe II, se había convertido en una base clave del comercio transoceánico. Desde allí, galeones españoles cruzaban hacia América con porcelanas, sedas, especias y metales preciosos. Pero esa riqueza atraía problemas. Al norte del archipiélago, un grupo cada vez más agresivo de piratas se hacía presente en las aguas filipinas. No eran piratas europeos ni corsarios del Caribe. Eran los llamados Boko, una mezcla de bandidos chinos, coreanos y japoneses, algunos de ellos ronin, samuráis sin señor, expulsados o caídos en desgracia tras las guerras civiles en Japón. Exiliados, mercenarios, desertores, o simplemente aventureros desesperados. Pero todos peligrosos. Estos piratas no solo robaban barcos, asaltaban aldeas, tomaban esclavos y traficaban armas. En sus filas se mezclaban tácticas militares tradicionales japonesas con una ferocidad propia del crimen organizado. No eran una flota naval regular, pero sí una amenaza creciente. Juan Pablo de Carrión y la expedición al norte. El gobernador español de Filipinas, Gonzalo Ronquillo, decidió que había que intervenir. Encomendó la misión a Juan Pablo de Carrión, un veterano soldado de los tercios que había combatido en Flandes. No era diplomático ni político. Era un hombre de guerra. Tenía una reputación de dureza, experiencia en combate real, y cero tolerancia a la desobediencia. La expedición era modesta. Carrión partió con un galeón, una fragata, unos 40 soldados españoles entrenados y algunos auxiliares filipinos. Su misión: limpiar la zona norte de Luzón de presencia pirata. Al llegar al río Cagayán, supo que se enfrentaba a algo más que simples bandidos. En la zona había más de 1000 combatientes enemigos, muchos con experiencia militar real, bien armados, y con líderes japoneses decididos. Pero Carrión no retrocedió. Instaló una posición defensiva a lo largo del río, en terreno difícil, selva espesa, humedad constante y un clima propicio para emboscadas. Sin embargo, su objetivo era claro: atraer al enemigo a un combate frontal, donde la disciplina y la tecnología marcaran la diferencia. La guerra de estilos. Samuráis versus soldados profesionales. La historia tiende a romantizar. Y pocas figuras han sido más mitificadas que el samurái. Noble, letal, honorable, armado con la katana y guiado por un estricto código de conducta. Pero en Cagayán, el samurái no era un símbolo de cine. Era un ronin armado, parte de un grupo armado informal, enfrentado a soldados entrenados en la escuela militar más implacable de su tiempo, los tercios españoles. Los Q enviaron emisarios para negociar. Carrión, firme pero respetuoso, les ofreció una rendición honrosa. Pero el orgullo pudo más. Los piratas rechazaron el acuerdo. Sabían que superaban en número a los españoles. Tal vez pensaban que el miedo sería su mejor arma. Estaban equivocados. Comenzaron los ataques. En oleadas. Cientos de piratas japoneses desembarcaron a lo largo del río y avanzaron hacia la posición española. Muchos llevaban armaduras tradicionales japonesas, con katanas, arcos largos y lanzas. Gritaban, aullaban, pintados para la guerra. Pero no estaban ante otro clan japonés. Estaban ante una formación militar europea, construida para resistir la carga. La descarga letal. Los soldados españoles no respondieron al espectáculo. Se organizaron en línea. Al frente, piqueros con lanzas largas formando un muro móvil. Detrás, arcabuceros, listos para disparar. Y cuando el enemigo estuvo al alcance, una sola descarga cambió todo. El estruendo del disparo colectivo hizo temblar la selva. El humo cubrió el aire. Y los cuerpos enemigos comenzaron a caer. La pólvora europea se impuso sobre la valentía japonesa. A cada carga seguía una respuesta letal.
Los piratas insistían. Volvían. Algunos lograban llegar al cuerpo a cuerpo. Pero allí tampoco los esperaba la victoria. Los soldados de Carrión no eran nuevos en el combate. Venían de años luchando en Europa y África. Sabían usar la espada, la daga y el escudo. Su entrenamiento no se basaba en el duelo personal, sino en el combate en grupo. Matar eficientemente era parte de su formación. Cuerpo a cuerpo y contraataque. La batalla se extendió por horas. Cada carga de los Ku era respondida con fuego y acero. El suelo se llenó de cuerpos. Los que no caían bajo las balas eran empalados por las picas. El aire se volvía irrespirable. Y los gritos dejaron de ser de furia, para ser de desesperación. Cuando Carrión vio que el enemigo comenzaba a flaquear, ordenó lo impensado, el contraataque. Los españoles avanzaron con calma, en formación, sin discursos, sin tambores, solo botas, acero y determinación. La resistencia enemiga no fue suficiente. Muchos fueron abatidos. Otros se rindieron. Algunos fueron ejecutados. La amenaza pirata al norte de Luzón se extinguió ese día. Dos formas de guerra, dos mundos enfrentados. Más allá de la victoria militar, lo que ocurrió en Cagayán fue un choque cultural. Los samuráis, incluso convertidos en ronin, representaban una forma de guerra basada en el combate individual, el honor personal, el valor. Armas tradicionales como el arco largo, la naginata, la katana, eran mortales en el duelo, pero menos efectivas en batalla organizada. Su formación no estaba pensada para la guerra moderna. Los tercios, en cambio, eran la imagen de la guerra del futuro. Formación cerrada, tácticas de conjunto, armas de fuego combinadas con armas de asta, pólvora, disciplina y entrenamiento colectivo. Un ejército pensado para resistir cargas, para sobrevivir y para matar con eficiencia. El combate en Cagayán lo dejó claro. El romanticismo no detiene una bala. Y el valor individual, aunque respetable, no siempre puede contra la organización militar profesional. ¿Qué tan real fue todo esto? Durante años, los sucesos de Cagayán fueron ignorados por la historia oficial. Algunas fuentes los exageraron, otras los olvidaron. La mayoría de los datos provienen de documentos del Archivo General de Indias. La batalla existió. La participación de piratas japoneses, también. ¿Fueron todos samuráis? Probablemente no. Pero sí se sabe que había ronin entre ellos, y que eran combatientes entrenados. El número de enemigos puede haber sido inflado en algunas crónicas, como suele ocurrir. Pero lo cierto es que los españoles enfrentaron un grupo muy superior en número, y lograron una victoria táctica clara. Lo hicieron con preparación, liderazgo y superioridad tecnológica. Cagayán, una batalla olvidada, una lección histórica. La batalla de Cagayán no fue una guerra entre Japón y España. No fue un conflicto entre culturas. Fue una confrontación en los márgenes del mundo conocido, donde dos grupos armados con historias muy distintas se encontraron por azar, y donde la historia real le ganó al mito. Hoy, sigue siendo una de las pocas veces, si no la única, en que soldados españoles se enfrentaron directamente a guerreros japoneses. No fue épica de película. Fue cruda, rápida y decisiva. Pero como muchas historias reales, fue olvidada. Cagayán nos recuerda que la historia está llena de episodios que no entran en los libros de texto, pero que merecen ser contados. Porque en ellos no solo se enfrentan ejércitos, se enfrentan formas de ver el mundo. Y ahora que conoces esta historia, responde en los comentarios. ¿Qué crees que hubiera pasado si los samuráis hubieran llegado con una flota real? ¿Y si los tercios se hubieran enfrentado a un ejército japonés completo? Suscríbete a Redescubriendo Imperios y activa la campanita para más encuentros imposibles de la historia que sí ocurrieron.